Vale, bueno, estábamos hablando sobre lo que es la época del feudalismo. Como te mencionaba yo, la época del feudalismo fue una época en la que, de cierta manera, lo que sucedió fue que en esa época todo estaba controlado por el señor feudal. Él es el que tenía y mencionaba y dirigía absolutamente todo. Otro de los, otro de los elementos Otro de los elementos importantes tiene que ver con el papel de la iglesia. Durante la época del feudalismo, la iglesia tuvo un papel muy importante. Por ejemplo, los obispos y los abades de los monasterios enseñaban a los campesinos a cultivar la tierra. Existió algo que se le conoce como paz de Dios, que reglamentaba la lucha y el respeto a la población que no combatía, protegiendo sobre todo a lo que eran las mujeres y los niños. En el caso, por ejemplo, también existía la tregua de Dios, que consistía en que desde la noche del viernes hasta el lunes al amanecer se suspendían todo lo que eran las hostilidades guerreras, esto para conmemorar la pasión y muerte de Cristo y tener paz entre la sociedad. También estaba lo que es el derecho de asilo, que establecía que aquellos que se refugiaran en una iglesia o en un monasterio no podían ser encarcelados. Es decir, la iglesia tuvo un papel muy importante, muy trascendente durante la época del feudalismo, porque también intervenía, por ejemplo, en las decisiones de los señores feudales. De hecho, ellos fueron los que a través de los monasterios le enseñaban a los campesinos cómo se tenía que cultivar y cómo se tenía que dar la tierra. Después, ¿qué es lo que pasó? Bueno, casi terminando lo que es la Edad Media, apareció una clase social que se le conoce como la burguesía. La burguesía surgió a partir precisamente de que en esa época empezaron con la conquista de nuevos territorios, es decir, empezó la exploración precisamente de más elementos. Todo inició desde lo que fueron Cristóbal Colón con lo que es el apoyo de los reyes católicos de España, quienes empezaron con la exploración del Nuevo Mundo. Y a partir de ahí los demás países empezaron como con esta exploración. Entonces, a partir del siglo XII empieza a renacer lo que es la industria y la parte del comercio. Y eran gobernados por medio de consejos. Todo esto dio paso a que las monarquías nacionales o absolutas empezaran a tomar más fuerza y se empezaron a incorporar nuevas tierras americanas. Otro de los elementos que surgió durante la época de la Edad Media tiene que ver con las cruzadas. Por ejemplo, la dominación de los selyúcidas desde Palestina hasta el Golfo Pérsico empezó a avanzar y entonces el emperador de Bizancio, Alejandro I, pidió ayuda al Papa Urbano II. ¿Para qué? Para proteger su tierra y sobre todo para recuperar la Tierra Santa. Dice, la principal disputa surgió porque los selyúcidas, que eran precisamente los turcos, habían ocupado los santos lugares de Palestina. Y en el año 1095, el Papa Urbano expuso a la cristianidad lo que es la necesidad de conquistar Jerusalén. A partir desde el año 1095 hasta 1270 se realizaron 8 cruzadas. ¿Por qué se les conoció como cruzadas? Bueno, las cruzadas se les conoce así porque durante esta época las personas, bueno, los que peleaban precisamente en estas batallas tenían una cruz blanca, bueno, una cruz roja, y así es como se le denominó cruzadas. ¿Cuál era el principal objetivo? Recuperar la Tierra Santa. Al final, ¿qué fue lo que pasó? Pues cayó el feudalismo y la monarquía tomó nuevamente su lugar. En las cruzadas cayó Constantinopla, que actualmente es la ciudad de, se me olvida el nombre de la ciudad. Ya les digo cuál es el nombre de la ciudad. Estambul. Actualmente, por ejemplo, la ciudad de Estambul es lo que se le conoce como Constantinopla, que fue dominada totalmente por los turcos. Y así es como termina la parte de la Edad Media. Buenos días, Rodríguez, no sé tu nombre, si lo puedes decir. Y en su guía,
En su guía vienen todos estos elementos que yo les acabé de explicar, todo lo referente a la Edad Media, qué es lo que pasa en la Edad Media, a partir de la página 26, página 27. Aquí, por ejemplo, en la página 27 viene cómo era la organización feudal. Dice que constituía por tres estamentos o grupos sociales. Los nobles, perdón, que rendían pleitesía al rey y tenían bajo su autoridad a numerosos vasallos. Los clérigos, que se encargaban de los servicios religiosos en el feudo, con mucha frecuencia llegaban a convertirse en vasallos del rey o en señores feudales. Los campesinos, que eran los que vivían en la aldea dispersas en torno a lo que es el castillo. Ah, buenos días, Rick. Los campesinos que vivían en aldeas dispersas en torno a lo que es el castillo y lo que eran los villanos, por ejemplo, que habitaban en las aldeas y las villas y cultivaban sus tierras. Los siervos que trabajaban en las tierras del Señor y eran comprados y vendidos como parte de la tierra. ¿Ok? Y acá viene lo que es el cuestionario. Por ejemplo, dice el cuestionario, dice, tomaron Constantinopla el 29 de mayo de 1453. Irving, ¿quiénes fueron los que tomaron Constantinopla el 29 de mayo de 1453? ¿Contra quiénes pelearon precisamente? ¿O quiénes fueron los que pelearon y al final se quedaron con esta propiedad? Bueno, con este territorio. Los, los fenicios. No, lo que eran los selyúcidas, pero en esa época eran conocidos como, bueno, es lo que nosotros conocemos como los turcos. Ellos fueron los que se quedaron precisamente con esta propiedad, bueno, con este territorio. Dice, el jefe más importante del clero en la sociedad medieval era, ¿quién era el jefe más importante del clero? ¿El párroco, el obispo, el sacerdote o el papa? ¿Quién crees que era El, el más importante del clero? el Papa. El papa, es correcto, muy bien. Luego dice sistema socioeconómico que se vivía en la Edad Media. ¿Cómo se le conoce a ese sistema socioeconómico? El que te dije que era en lo que se enfocaba todo. El, el capitalismo. No, era el feudalismo, que es el que se enfocó todo. La Edad Media, todo lo que es la Edad Media se relaciona con lo que es el feudalismo. Dice, Mahoma empezó a predicar en la ciudad de Medina, de Troya, de la Meca o de Atenas. ¿En dónde empezó a predicar? Ya te la prendo porque En la Meca. En la Meca, muy bien, es correcto. Luego dice, palabra que quiere decir entrega a la voluntad de Dios, eso es el Islam, es lo que les mencionaba yo hace rato. Fue profeta fundador del Islam y vivió entre los años 570 y 632. ¿Quién crees que fue precisamente el profeta? Mahoma. Mahoma, muy bien. Luego dice, es el libro sagrado del Islam. ¿Cuál es el libro sagrado del Islam? Lo que es la Biblia, lo que se refiere, por ejemplo, a lo que es las 1001 noches, el libro sagrado de los muertos o el Corán. El Corán. El Corán, muy bien. Luego dice, fue la organización social y económica de la vida europea en la Edad Media, el comunismo primitivo, el feudalismo, la monarquía o el cristianismo. El feudalismo. El feudalismo, muy bien. Dice, los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes reciben el nombre de Guerra de los 100 Años, Edad Media, Cruzadas o Guerra de Jericó. Cruzadas. Las Cruzadas, perfecto. Y la economía feudal dependía de la explotación de la tierra y giraba en torno al pueblo, siervo, feudo o esclavo. Feudo.
El feudo es correcto. Vale, muy bien. Y ya en el caso, por ejemplo, ahorita les voy a pasar, ahorita ya te paso la guía, se me olvidó pasártela, si no te la mando de una vez. Déjame nada más acá ver dónde están. Documentos. Acá está. Ya se las voy a compartir, ¿eh? Ahí está, ya se las mandé al grupo. Vale, muy bien. Bueno, vamos a continuar con el otro tema. Déjame ver acá. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que son las coordenadas, bueno, todo lo que tiene que ver con los elementos geográficos de lo que es la Tierra. En el caso precisamente de lo que tiene que ver con los elementos y las representaciones terrestres, la clase pasada estuve viendo algunos temas relacionados con lo que es el universo. Hablamos sobre lo que son los, lo que es el universo, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la estructura de la Tierra. La Tierra se divide en tres elementos, lo que es la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera. La atmósfera es de las nubes hacia arriba. La litosfera tiene que ver con todos los elementos internos de la Tierra y la hidrosfera tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el agua. En el caso, por ejemplo, de la Tierra realiza ciertos movimientos terrestres, es decir, gira alrededor del Sol, que se le conoce como traslación, y cuando gira sobre su propio eje se le conoce como rotación. Cada uno de estos movimientos tiene ciertos efectos dentro de lo que es la Tierra concretamente. Bueno, la cartografía. ¿Qué es la cartografía? Los cartógrafos dicen que marcan la orientación en los mapas con la rosa de los vientos. Esta es la rosa de los vientos, esta que nosotros tenemos acá. Esta que tenemos acá es la rosa de los vientos. Y la rosa de los vientos, nosotros la ubicamos así. Esto de acá es el norte. Luego de aquí tenemos el sur. Del lado, digamos, yo estoy frente a la pantalla. De mi lado izquierdo es el oeste y del lado derecho es el este. Dependiendo de dónde es, por ejemplo, el sol sale del este y automáticamente así es como nosotros nos podemos ir ubicando. Entre el norte y el oeste se le conoce como noroeste, entre el sur y el oeste se le conoce como suroeste, entre el norte y el este se le conoce como noreste y entre el sur y el este se le conoce como sureste. ¿Ok? Ahora, los cartógrafos, por ejemplo, mencionan algunos elementos que se les conoce como líneas imaginarias de lo que son la Tierra. Las líneas imaginarias que existen en la Tierra son las siguientes. Bueno, la Tierra está sobre lo que es un eje terrestre, así es como se le llama, y sobre ese eje terrestre sobre el que gira. Y tiene dos elementos. En el caso, por ejemplo, de lo que es los meridianos y los paralelos. Los meridianos son aquellos que dividen al planeta Tierra en dos mitades. Por ejemplo, acá tenemos lo que es el Ecuador. Esta línea de acá es el Ecuador. Y en la parte de acá tenemos el meridiano de Greenwich. Entonces, el Ecuador es el que divide precisamente al planeta Tierra. O sea, el Ecuador, es el que divide el planeta Tierra en norte y sur. El meridiano de Greenwich es el que divide al planeta Tierra en lo que es oeste y este. ¿Ok? Y a los paralelos son las líneas
perpendiculares, como su nombre lo dice, paralelas a lo que son los meridianos. Tenemos el círculo polar ártico, tenemos el trópico de Cáncer, que es el que pasa precisamente por lo que es México, tenemos el trópico de Capricornio y tenemos el círculo polar antártico. Esos son los paralelos. ¿Okay? Nosotros tenemos que identificar esto. Por ejemplo, acá tenemos el norte, acá tenemos el sur, el oeste y el este. ¿Ok? Y acá, por ejemplo, lo que les decía, lo que te decía yo, por ejemplo, acá es el noroeste, es donde se encuentra México. Aquí es el suroeste, aquí el noreste y aquí el sureste. Así es como nosotros podemos identificar todos los elementos. Ahora, ¿cómo son las coordenadas? Bueno, nosotros identificamos las coordenadas de la siguiente manera. De lo que es el ecuador hasta la parte precisamente de arriba, o sea, del ecuador hacia arriba o del ecuador hacia abajo, se le conoce como latitud. La latitud se mide del ecuador al norte y del ecuador al sur, ¿ok? En el caso, por ejemplo, iba de 0 a 90 grados. En el caso de la longitud se mide de lo que es el este, del meridiano de Greenwich al este, a la derecha, o del meridiano de Greenwich a la izquierda. Y va de 0 a 180 grados. Así es como nosotros medimos lo que son las coordenadas. Y tenemos lo que es la altitud, que es la altitud. La altitud es la altura que hay sobre el nivel del mar. Por ejemplo, en lugares como Europa, la altura es muy baja. En cambio, por ejemplo, la Ciudad de México está en una parte muy alta a comparación del nivel del mar, incluso más alto que la ciudad de Oaxaca. Entonces nosotros, por eso es que muchos deportistas cuando van a la Ciudad de México y realizan alguna actividad física o alguna competición, pues automáticamente les puede afectar mucho. ¿Por qué? Porque en este caso, lo que les afecta es precisamente la altura. Aquí vamos a ver cómo se mide o cómo se establece lo que son las coordenadas. Déjame nada más abrir acá. ¿No? Aquí está. Este mapa yo se los puse dentro de lo que son las actividades. Y acá nosotros tenemos a lo que es nuestro mundo. Aquí están todo lo que son los países y está sobre lo que es un planisferio, así como se le conoce. Esta línea que nosotros tenemos aquí, esta línea, está dividiendo al mapa en la mitad, le conoce como Ecuador, y esta que está aquí, esta, que está en medio de forma vertical, se le conoce como meridiano de Greenwich. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a medir lo que son las coordenadas, ¿cómo es que se miden las coordenadas? Bueno, las coordenadas se miden de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a detectar este punto, el punto A. La latitud, aquí lo voy a poner latitud, latitud y longitud. Ahí está. Ahí está, latitud y longitud. ¿Ok? Del punto A.
La latitud es precisamente del ecuador al norte o al sur. Y la longitud es del meridiano de Greenwich a la izquierda o a la derecha. Entonces acá nosotros tenemos que ver y la latitud va de 0, aquí va de 0 a 90 grados. Y la longitud va de 0 a 180 grados. Entonces, latitud de aquí, del ecuador hasta el punto A, ¿cuántos grados serán? ¿Cuántos grados serán? Lo voy a aumentar así para que puedas visualizar. Ok, entonces, ¿cuántos grados será la latitud? De aquí hasta acá. Irving, va de 0 a 80 grados. ¿En qué punto se encontrará? O sea, nosotros tenemos que ver esto desde acá hasta este punto. ¿Cuántos grados serán? 30. No, por ejemplo, acá, mira. ¿De qué punto Nosotros era? medimos de aquí hasta acá, que es precisamente ese donde está el punto. Entonces, la latitud son 50 grados. Entonces acá, latitud 50 grados. Norte. ¿Por qué? Porque se encuentra precisamente en el norte. Y la longitud se va a medir de aquí, de acá hasta este punto. ¿Ok? Entonces se va a medir desde aquí, de 0 hasta 100 grados, porque ahí es donde está. Esas son las coordenadas. Así es como nosotros identificamos coordenadas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la longitud, serían 100 grados oeste. ¿Ok? Vamos a hacer otro para que nosotros podamos. Por ejemplo, acá. Si nosotros, por ejemplo, vamos a medir primero lo que es la latitud es del ecuador hasta el punto C, es decir, vamos a medir acá de 0 hasta 20 grados, sería latitud 20 grados. Y la longitud se mide del meridiano de Greenwich, de aquí hasta acá, o sea, de la línea vertical hasta donde está el punto. Y esta va de 0 hasta 40 grados. Así es como nosotros medimos lo que son las coordenadas. Latitud del meridiano de Greenwich hacia arriba, sería del meridiano del Ecuador hacia arriba o hacia abajo. Y la longitud del meridiano de Greenwich hacia lo que es la izquierda o hacia lo que es la derecha. Por ejemplo, acá, nosotros nos vamos con este punto, con el punto D. Aquí en el caso del punto D, si nosotros, por ejemplo, medimos de aquí a acá, es nada más 10 grados. Y luego de aquí a acá, igual son nada más 20 grados. Así es como nosotros medimos lo que es las coordenadas. ¿Vale, vale? Acá tengo Aquí es una duda. importante que tú, pues, bueno, que ustedes, Irving y sus compañeros, pues puedan identificar todos estos elementos porque si vienen algunos ejercicios de coordenadas, ¿ok? Bueno, en el caso de la altitud, bueno, ahora, en algunas cuestiones sobre lo que tiene que ver con los mapas, nosotros tenemos diferentes tipos de mapas. Tenemos los mapas físicos, tenemos lo que son los mapas humanos y tenemos los mapas históricos.
Los mapas físicos son todos aquellos que explican los elementos, por ejemplo, de lo que es el territorio, es decir, cuestiones físicas, por ejemplo, montañas, por ejemplo, ríos, lagunas, clima, etcétera. Los mapas humanos son todos aquellos que hablan concretamente del desarrollo humano. Es decir, por ejemplo, lo que tiene que ver con la parte, por ejemplo, de crecimiento demográfico, las actividades económicas, carreteras, o sea, todo lo relacionado a lo que es actividades humanas. Y los mapas históricos son todos aquellos que se relacionan precisamente con los procesos históricos, es decir, todos aquellos que marcan o delimitan, por ejemplo, los cambios que han existido. Por ejemplo, este mapa que viene aquí refleja cuáles fueron las rutas que siguieron los españoles para las expediciones a lo que es México. Y también, por ejemplo, un mapa histórico, los cambios que hubo durante la Primera, Segunda Guerra Mundial, cómo fueron los ataques, cuáles fueron los países que se perdieron, los nuevos países que surgieron, etcétera. A eso se refiere el mapa. Entonces, mapas físicos, todos los que marcan o establecen el territorio, mapas humanos, todos los que tienen que ver precisamente con actividades como tal humanas, y mapas históricos, todo lo que tiene que ver con los procesos históricos concretamente. Bueno, luego de ahí vienen los elementos de un mapa. Dentro de los elementos de un mapa está la proyección, la escala y la simbología. En el caso, por ejemplo, de la proyección es todo lo que tiene que ver con el sistema de meridianos y paralelos, es decir, cómo se dibuja precisamente una proyección, cómo se dibuja concretamente lo que es un mapa en una superficie. La escala tiene que ver con una representación proporcional de lo que son los elementos que se hallan en el espacio geográfico. La simbología tiene que ver concretamente con lo que son símbolos, colores y todos los elementos que se pueden representar. Es decir, la simbología como tal, como su nombre lo dice, son símbolos que podemos representar en un mapa. Estas son los diferentes tipos de proyecciones. Tenemos lo que es la proyección cónica, que es precisamente como si fuera un cono, y se muestra esta parte de acá. Tenemos la proyección, por ejemplo, cilíndrica, que es la proyección que nosotros comúnmente conocemos, que es la que se pone en un planisferio, nos ponen a nuestro planeta en un plano, y la proyección polar, que se refiere precisamente a la proyección que hay en los diferentes polos. Tenemos lo que son las escalas. Las escalas es una pequeña representación de lo que son los elementos. En el caso, por ejemplo, de las escalas, la escala puede ir de 1 a 1000. Por ejemplo, las escalas es la distancia que nosotros tenemos. Por ejemplo, de acá dice de 0 a 90, de 380. O sea, esta distancia que está aquí es diferente porque nosotros la retomamos de acá. Por ejemplo, acá una escala, 1 es igual a 1000. ¿Eso qué quiere decir? Que hagamos de cuenta, un centímetro es igual a 1000 metros o a 1000 kilómetros, dependiendo de la escala. Y la simbología, pues es lo que nosotros podemos identificar, algunos elementos, por ejemplo, estos son como estructuras de otras características, bueno, de otros planos, pero elementos, por ejemplo, como lo que vemos en las diferentes zonas o en las carreteras, eso tiene que ver con la parte de la simbología. ¿Ok? Todo esto que les acabo de explicar, bueno, que le acabo de explicar a Irving y que sus compañeros pueden acceder, se encuentra directamente acá, en la misma aquí nosotros, por ejemplo, y todavía falta que yo vea algunos elementos sobre la hidrografía, ahorita se los voy a explicar. En el caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con los mapas, aquí viene. En la página cartografía, en la página de su guía, página 19. Y falta que yo vea sobre los elementos de lo que es concretamente la hidrografía. ¿Ok? Y aquí vienen algunos ejercicios relacionados con estas características. No sé si hasta acá tengas alguna duda, Irving, alguna pregunta. Sí, por ejemplo, cuando no está como que en el tacto en el 10, así como se le haría para medir, por ejemplo, un 15 de longitud o latitud. ¿Cómo no te escuché? Que cómo se le haría, por ejemplo, para medir un 15
de longitud o un 17 de longitud. Ah, por ejemplo, para medir la longitud, en este caso sería de la siguiente manera acá. Se mide, digamos, de estos elementos. Acá lo que se hace es un cálculo. O sea, por ejemplo, acá, mira. Acá, ay, acá tenemos, por ejemplo, esta parte de aquí. Aquí, el punto G es precisamente entre acá, que sería más o menos como un 25 26, más o menos. Y aquí lo mismo. Por ejemplo, en el caso de la longitud, sería más o menos como 100, como 108, 105 más o menos, porque es incluso menos de la mitad. En el caso, por ejemplo, de un 17 y de un 22 o un 23, eso ya depende más que nada de los cartógrafos. Aquí, digamos, nosotros, por ejemplo, solamente hacemos un cálculo, pero los cartógrafos ya tienen los elementos. De hecho, las coordenadas, por ejemplo, de México, si nosotros nos vamos a sus coordenadas, en el caso de las coordenadas de México, es 14 grados, latitud norte, 14 grados, que es diferente, por ejemplo, a lo que tenemos aquí, y es 36 de México, 14 grados, latitud norte, y en el caso, por ejemplo, de 86 grados, longitud oeste. Pero eso ya es, digamos, en la parte de México, se estaría tomando como esta parte de acá, esta parte de aquí, donde nosotros nos encontramos en la parte de acá de que lo que es Oaxaca. Pero eso, por ejemplo, ya lo calculan directamente los cartógrafos con otros elementos. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí.